Hola nuevamente, mi nombre es Jonathan Gilbert. En esta ocasión vamos a hablar de Hanukkah. Hanukkah se refiere a esas grandes batallas ideológicas y militares que existieron entre judíos y griegos hace aproximadamente 2200 años. Hay que entender Hanukkah a qué se refiere, porque tenemos una reacción bastante sui generis, bastante anómala, tanto por parte de judíos como por parte de griegos. Por parte de griegos vemos una reacción muy violenta, algo que era poco común en esa cultura, sobre todo para un país como Israel, que no era una potencia militar y no representaba una real amenaza. Por otro lado, también hay que entender qué sucede con el lado judío. Los judíos finalmente llamaron, o los jajamim, los sabios de Israel, han llamado históricamente el exilio griego como el exilio de la oscuridad, lo cual es interesante por dos cosas. Primero que nada, porque no fue un exilio como tal, no como fue después de la destrucción babilónica o de la destrucción romana, en las que literalmente los judíos fueron llevados físicamente de su lugar de nacimiento o de su lugar de habitación a otros países. En este lugar, número uno, no fue un exilio como tal, finalmente fueron vencedores las tropas judías lideradas por los macabeos. Segunda cosa interesante, el concepto de oscuridad. ¿Por qué el judaísmo piensa al exilio griego como el exilio de la oscuridad? Finalmente, Grecia siempre es pensada, a lo largo de la historia ha sido pensada como la gran cultura de la iluminación. Es la cultura donde nació la ciencia como la conocemos, donde nació el pensamiento moderno de alguna manera, donde tenemos todo el nacimiento de la lógica, de la filosofía, de muchas otras cosas que son naturalmente asociadas en la cultura moderna con la luz y no con la oscuridad. Entonces me gustaría de alguna manera entender un poco qué estaba en juego en este enfrentamiento que llevó a que el enfrentamiento fuera tan violento. Y fuera tan violento que llegaran los griegos con toda una capacidad destructiva muy amplia y muy fuera de lo que normalmente ellos hacían con otras civilizaciones que no eran reales amenazas militares para ellos. Entonces, déjenme comenzar por la otra manera. Quiere decir, ¿dónde sí hay un punto de encuentro? Y esto vale la pena retomarlo porque a veces pensamos que Grecia y el judaísmo, el helenismo y el judaísmo son dos cosas muy distintas y no tienen ningún tipo de combinación y no se pueden integrar, ni mucho menos. Entonces me gustaría comenzar con una breve historia que me parece que nos puede ilustrar mucho hacia lo que pudo haber sido. Dice la Torá, hacia el principio de la Torá, en la historia de Noé y su arca, que Noé, después del gran diluvio, sale del arca y tiene 3 hijos. Noah se pone absolutamente borracho, ¿sí? Aparentemente en un momento de gran frustración, se pone muy borracho y uno de sus 3 hijos, llamado Ham, comete algún acto que la Torá simplemente dice que descubrió su desnudez, aparentemente hizo algo nada simpático, y después de lo que sucedió, los otros 2 hermanos, ¿sí? Shem y Jefet de alguna manera cubren al padre, consuelan al padre, ayudan al padre a que se recupere de lo que haya sucedido. El padre, cuando recobra conciencia, les da una bendición muy interesante a Shem y a Jefet. Le dice, Jefet, yo te bendigo a ti, que se prolongue tu estancia en las tiendas de tu hermano Shem. ¿Qué quiere decir eso? Los sabios lo han interpretado de una manera muy interesante. ¿Quién era finalmente Shem y quién era finalmente Jefet? Shem era el antecesor de los pueblos shemitas, por lo tanto de Am Israel, entre ellos. Jefet, que es el padre de Yaván, es el antecesor de lo que sería más adelante Grecia. Sin hacer el cuento demasiado largo, lo que me interesa retomar con esta historia es de que hay una brajá explícitamente recordada en la Torá, en la que Noah le dice Jefet y Shem, o sea, Grecia e Israel, tienen alguna posibilidad de integración. Hay cabida, hay lugar en la tienda de Shem para lo que es Jefet, o sea, hay lugar para lo que es la cultura griega en lo que es el pensamiento judío. ¿Qué quiere decir eso? Aterricemos ya en algo muy concreto. Dice muchos años más adelante, Rav Shimshon Raphael Hirsch, que hay 2 culturas que de manera muy evidente han promovido un crecimiento o una mejora en la humanidad en su totalidad. ¿Cuáles son estas? Evidentemente, la cultura judía y la cultura griega. ¿De qué manera? Dice, por el lado estético, y estético no solamente en las artes, sino en muchas otras cosas, la parte griega ha hecho claramente un cambio en el mundo.
la parte griega en la forma como pensamos, en la estructura del pensamiento incluso. El Maimónides, uno de nuestros grandes sabios, utiliza de gran manera la estructura de pensamiento griego para analizar y para categorizar su trabajo legal, su trabajo alágico. Entonces, hay una cierta parte, sobre todo en el área estética, en el mundo griego, que es profundamente deseable, que ha sido un bienestar para la humanidad, que ha mejorado. Por otro lado, en la parte ética, en el pensamiento ético, está Israel. Israel, a lo largo de la historia, ha fomentado de manera muy consistente una serie de valores que generación tras generación ha argumentado que son valores totales, que son valores absolutos, y ha peleado con la generación que sea, de forma que muchos de ellos han llegado a ser hoy en día considerados como valores absolutos, valores humanos, derechos humanos. No sé, no es el momento de hablar todo eso. El punto es que dice Rav Shimshon Raphael Hirsch que son dos culturas que tienen mucho que aportarle uno a la otra, son dos culturas que funcionarían a la par la una de la otra, y que si estuvieran en convivencia y no se trataran de pisar los zapatos el uno al otro, sino que asumieran cada uno sus respectivas áreas de expertise, de mejora y de ser más expertos, podrían funcionar muy bien. Tan así es que hay una historia muy interesante en el Talmud que cuenta que cuando llegó Alejandro Magno, sí, esto es varios años antes de que comenzara realmente la persecución de judíos por parte de los griegos, pero de alguna manera comenzó con la conquista de Alejandro. Alejandro llega y inmediatamente algunos de los enemigos de los judíos, particularmente los samaritanos, dijeron, bueno, nuevo conquistador, se mueven las aguas, vamos a utilizar nuestra influencia para poder tomar ventaja sobre los judíos. Entonces los samaritanos se acercaron a Alejandro y le dijeron, Alejandro, los judíos, esos que ves ahí, se están rebelando contra ti. Entonces Alejandro Magno dijo, ¿en serio? ¿Se están rebelando contra mí? Entonces, pues toma, se los doy a ustedes, están en sus manos, échenselos, en pocas palabras. Entonces, de alguna manera llega la noticia hasta los oídos de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik en ese momento era el Kohen Agadol, era el sumo sacerdote de los Yehudim. Escucha lo que está sucediendo, toma cartas en el asunto, agarra una comitiva de gente importante, de otros sacerdotes, de otros Kohanim, se visten con sus ropas de Kohanim, que generalmente jamás se hacía tal cosa para salir del Beit HaMikdash, y muy solemnemente caminan toda la noche hasta llegar al amanecer, donde estaba el campamento de Alejandro. Cuando Alejandro ve la figura de Shimon llegando, en su ropa blanca de Kohen Agadol, lo ve a lo lejos, se acerca hacia él y se posterna hacia el piso y se tira hacia el piso. Entonces todos los que estaban alrededor dijeron, ¿qué está sucediendo? Alejandro, el gran conquistador que no se rinde ante nadie, se está humillando ante esta persona, no era entendible, no entendían absolutamente nada. Se levanta Alejandro y explica algo muy interesante. Dice lo siguiente, esta es la figura que se aparece frente a mí cuando yo salgo y libro exitosamente mis batallas. Por lo tanto, vale la pena que haga lo siguiente. Entonces la gente se queda muy sorprendida y en ese momento llega Alejandro y le dice una parte que pocos conocen de la historia, porque la primera parte es una parte muy conocida. La segunda parte es menos conocida y dice lo siguiente Shimon HaTzadik a Alejandro. Le dice, Alejandro, no entiendo, te dejaste engañar por los idólatras. Una persona tan inteligente como tú, te dejaste engañar por ellos. Y te dejaste engañar de forma que casi destruyes la casa en la que diariamente se elevan oraciones por el bienestar de tu reino. Y eso es muy interesante. ¿Cómo que diariamente se elevan oraciones para que no se destruya su reino? Al revés, eran los conquistadores, eran los malos de la historia. ¿Cómo puede decir tal cosa Shimon? Y yo pienso que no estaba mintiendo. Yo pienso que en ese momento realmente las opciones existentes era una buena opción Grecia. Pienso que lo que estaba trayendo el helenismo hasta ese momento sí era luz, sí era algo que podía haber sido integrado con la perspectiva judía. Sé que es un tema que no se habla normalmente, sé que generalmente solamente vemos la otra parte, pero me gustaba empezar con esa parte solamente como para dimensionar el conflicto. Después de que sucede eso, los judíos poco a poco empiezan a tomar diferentes perspectivas. Algunos dicen, bueno, sí, integrémonos más, son buenos los helenistas, son modernos, tienen una forma de pensar que nos gusta, y había otros que dijeron, está bien, un segundito, la estética sí, algunas cosas sí, pero tampoco, no nos podemos ir tanto para allá. Más o menos en esas épocas, llega un nuevo gobernador que es llamado Antiochus Epiphanes, que cambia absolutamente la perspectiva. Y Antiochus trae una idea muy novedosa,
de decir, aquí no hay tolerancia, esa tolerancia de Alejandro en la que sí se puede, se integran, se acabó. Se integran o se integran. Y si no se integran, se mueren. Y comienza con lo que fueron los 3 famosos decretos en contra de los judíos de la época. 3 decretos que después fueron seguidos por otros decretos, pero que son muy simbólicos de lo que venían a oponerse a nivel cultural los griegos. Y los 3 decretos fueron los siguientes. Primero, la prohibición de hacer Brit Milá. Segundo, la prohibición de cuidar Shabbat. Tercero, la prohibición de establecer el nuevo mes, también llamado Rosh Chodesh. Creo que una forma interesante, por lo menos novedosa, de analizar qué era lo que estaba sucediendo a nivel civilización, porque me parece justo pensar que había aquí una literal guerra de civilizaciones, si no solamente a nivel bélico, a nivel pensamiento. Había 2 maneras de ver el mundo. Y yo pienso que analizar, aunque sea brevemente, estas 3 prohibiciones, me parece que nos ayuda a ilustrar un poquito qué es lo que estaba en juego en el conflicto, por lo menos el conflicto ideológico, entre judíos y helenistas. Entonces, vamos poquito a poquito. Primera cosa, decíamos que la primera prohibición es el Brit Milá. ¿Sí? Los griegos dijeron, circuncisión es cabalmente prohibida, persona que lo haga será ejecutada tanto la persona como el niño. Entonces los griegos dijeron, oh, es una cosa muy seria, ¿sí? Brit Milá es algo terrible. Y uno podría pensar, ¿por qué el Brit Milá es algo tan terrible para los griegos? O sea, finalmente la circuncisión podía parecerles una mitzvah importante para nosotros, pero justificaba tal crueldad. Y si la justificaba, ¿por qué para esta y no para otras? Porque finalmente hay muchas otras mitzvot muy importantes para nosotros. ¿Qué simbolizaba el Brit Milá que resultaba tan aberrante para el pensamiento griego? Y yo pienso lo siguiente. Si nosotros finalmente pensamos cuál es el concepto de Brit Milá, tenemos que llegar a la conclusión de que Brit Milá nos está diciendo nada es perfecto. Y no solamente nada es perfecto. Dios, que sí es perfecto, creó el mundo especialmente para que no sea perfecto. Y nos dice, ustedes son mis socios. Si ustedes no participan en la perfección del mundo, el mundo se queda imperfecto. Y ustedes tienen que participar, ustedes tienen que hacer algo al respecto, lo cual hacia el pensamiento griego esto era absolutamente aberrante. ¿Cómo alguien podía decir que había algo más perfecto que la naturaleza? Y dentro de la naturaleza el ser humano. No hay nada más perfecto que el ser humano. Si ustedes ven quiénes fueron los que dieron mayor culto al cuerpo humano específicamente, fueron los griegos. Las olimpiadas, las esculturas, hasta hoy en día vemos el arte griego y después el arte grecorromano, etcétera, etcétera. Estaba profundamente orientado a, de alguna manera, capturar lo más cercanamente posible lo que era lo natural, ¿sí? Obviamente la naturaleza en general, las aves, los animales y demás, pero el cuerpo humano en especial. El cuerpo humano era lo más bello y lo más especial. Tan es así que las Olimpiadas era la gran fiesta al culto del cuerpo. Por eso eran hechos desnudos y por eso se buscaba ver quién era el más alto, el más rápido, el más fuerte, el que brincaba más. Y eso era exactamente el concepto griego. No hay nada perfecto, no hay nada más perfecto que el cuerpo humano. Llega el judío y dice, no hay nada perfecto, nada. El mundo está aquí para perfeccionarse. Todo está imperfecto, todo, incluso el cuerpo humano. Y a veces nos olvidamos de que esta es una batalla que pareciera haber sido una batalla del pasado, pero es una batalla del presente, hasta hoy en día. Digo, brevemente, recuerdo en alguna ocasión que fuimos nosotros acostumbrábamos a ir a una casa de retiro en Israel cuando vivimos allá, en el lugar donde vivía mi esposa. Entonces, en una ocasión fuimos a esta casa de retiro que estaba dentro de un kibutz, y recuerdo que en el lugar donde veníamos con ellos a celebrar, a platicar un poquito de Hanukkah, etcétera, comenzaron de repente las personas que vivían ahí a cantar una canción de Hanukkah. Jamás la había oído, evidentemente. Y la canción decía una cosa así. Decía, Nes lo ayalanu, pach shemen lo matzanu, y no recuerdo lo demás. Pero en principio quiere decir, no sucedió ningún milagro, no encontramos ningún jarrito de aceite, que para que conozca un poco la historia de la festividad de Hanukkah, eso es lo que nosotros recordamos, el milagro y el jarrito de aceite. Entonces, ¿qué sucedía? Me puse a pensar, platiqué con algunas personas y llegamos a la conclusión de que finalmente Hanukkah es una festividad que puede ser vista desde muchos ángulos y es muy peligroso no verlo desde el ángulo correcto. Una persona podría olvidarse completamente de lo que está sucediendo y llegar a cosas tan interesantes como hasta el día de hoy. El día de hoy hay un equivalente a las Olimpiadas
mundiales que se llaman las Macabiadas. Las Macabiadas son la Olimpiada judía. Es interesante, no creo que los Maccabim se hubieran opuesto a nada en el universo más que a unas Macabiadas. O los equipos de fútbol y de básquetbol y de todo esto que de alguna manera podrían estar representando a Grecia, se llaman generalmente Maccabi. Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Maccabi lo que sea. Y es muy interesante cómo una persona puede perder esa perspectiva de que de alguna manera todavía existe esa discusión, esa lucha entre algunos valores unos y otros. Que no digo que esté mal que existan, pueden existir. La pregunta es si son lo más importante de la vida o no. Y creo que el judaísmo dice de ninguna manera. Y no solamente de ninguna manera, nosotros estamos aquí para mostrar que no es eso. ¿Sí? Modificamos el cuerpo humano. El cuerpo humano está dado como un símbolo de lo que el ser humano tiene que participar. Y todo lo que no participe simplemente se puede ir a la basura. ¿Sí? Y pasa lo mismo con el mundo. Un mundo no cuidado es un mundo que no va a sacar los frutos y no va a funcionar. Ese es el trabajo del ser humano. ¿Ok? Hasta ahí, sigamos con el siguiente caso. El siguiente caso decíamos que era Shabbat. ¿Sí? Los griegos se opusieron fervientemente, una vez más con la pena de muerte, al cuidado de Shabbat, como muchas otras civilizaciones. Pero creo que en el caso griego, además del daño que querían ocasionar, tenía de alguna manera contenido un pensamiento muy profundo. Y es el siguiente. Shabbat, nosotros sabemos que Shabbat, además de toda la parte disfrutable, además de que Shabbat representa el descanso y de que Shabbat nos gusta porque podemos convivir con las familias, etcétera, 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 si uno analiza filosóficamente Shabbat, Shabbat tiene una postura muy importante. Y es, nosotros somos testigos de la creación del mundo. Tan es así que Kiddush, la ceremonia que da inicio a Shabbat, se hace con la misma manera que un testigo daría testimonio en un juzgado. Uno se para solemnemente y declara, ¿qué declara? El mundo fue creado en 6 días, el séptimo día Dios descansó. ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que es la única manera de tener algo certero, tener testimonios fieles, testimonios que semana con semana estemos recordando y decimos, esto sucedió y yo estoy aquí y voy a dedicar un día entero de mi vida solamente para dedicar este testimonio. ¿Qué testimonio es ese? Es un testimonio enorme. Es un testimonio que no solamente certifica la creación del mundo por Dios, certifica la existencia de Dios mismo. La existencia de Dios mismo y no solamente como tal, sino de un Dios que está y que existe fuera de la creación. Es un Dios que está fuera, que crea la creación, ¿sí? Algo que ante la visión griega era absolutamente impensable, porque acuérdense que el griego, ¿sí? El pensamiento, y estoy simplificando, ¿no? Cuando digo griego me refiero específicamente a la visión aristotélica y secuaces, que es finalmente lo que hereda Alejandro Magno como alumno directo de Aristóteles. Entonces, la visión en ese momento, ¿qué era? El mundo es eterno. Y si ustedes hubieran preguntado hasta hace muy poquito tiempo, la visión secular de una persona moderna, científica, también era que el mundo era eterno. Es muy reciente el concepto de que el mundo que se originó en algún momento, fue hasta hace muy poco tiempo, cuando comenzó la idea del Big Bang y escucharon las ondas sonoras que decían que había una onda por ahí que realmente daba certidumbre de que había habido una explosión inicial, etcétera, etcétera. Hasta ese momento el pensamiento decía algo muy sencillo, como toda acción corresponde a una reacción, entonces esta acción-reacción o este sistema pues, se puede extender tanto para adelante como para atrás y esto es eterno y nunca empezó y nunca acabará. Así se pensaba el mundo. De repente llega el Yehudí y dice de ninguna manera el mundo fue creado y con el mundo el tiempo, porque el tiempo finalmente es solamente una respuesta al movimiento de la materia. Mientras no había materia no había tiempo. Si no había tiempo, entonces no había antes y después. Solamente había antes y después o solamente existirá antes y después a partir de la creación del mundo. Y dice el Yehudí, así sucede. Dios crea el mundo, Dios crea por lo tanto el tiempo y con todo esto también crea el propósito. Porque cuando no existe el tiempo, cuando todo es eterno, entonces no necesariamente hay propósito. El propósito solamente es una consecuencia del diseño. Cuando nosotros decimos Dios creó el mundo, también decimos Dios lo hizo con un diseño. Y cuando hablamos de un diseño, hablamos de un propósito. Entonces empieza a meter en cosas muy complicadas, porque de repente decimos Dios también quiere el mundo para algo, quiere algo de nosotros. Hay algo ahí que está dado y que tiene que haber sido revelado en algún lugar en el que nos compromete como seres humanos. Y no son solamente dioses que existen dentro de la creación, y como existen dentro de la creación, están sujetos a las mismas pasiones humanas y por lo tanto roban y mienten y violan y hacen todo lo que los dioses en el panteón griego y romano hacían, que eran finalmente superhumanos, pero no más que eso. De repente el judío dice, de ninguna manera existe Shabbat, existe creación, existe Dios y existe propósito.
Y en ese momento uno entiende mucho más qué era ese conflicto tan grande. Y con esto voy al tercer gran tema de conflicto entre judíos y helenistas, y es el tema de Rosh Hodesh, del establecimiento del nuevo mes. Que uno podría pensar, ¿qué tanto les molestaba? Un calendario, o sea, un calendario hasta en el mecánico te regalan un calendario. ¿Por qué había tanto problema con el calendario? Y por eso hay que entender rapidísimo, voy a hacer una breve introducción al calendario judío, pero originalmente, que no es lo que hacemos hoy en día, pero originalmente, tiempos de antaño, la manera como se establecía el calendario, que es importantísimo, porque sin calendario no tienes fiestas, no sabes qué día es Yom Kippur, no sabes qué día es Rosh Hashanah, bueno, Rosh Hashanah sí, pero no sabrías qué día sería cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo se establecía el calendario? Y era una cosa muy interesante. Yo creo que no existe ninguna otra cultura y no ha existido en toda la historia. El judaísmo dice lo siguiente: el calendario no depende de un fenómeno físico observable. A diferencia de todos los otros calendarios que yo conozco o que haya escuchado, que están fijados ya sea en el sol o en la luna o en algún otro fenómeno meteorológico, más bien astronómico, el judaísmo dice, a mí no me importa eso. Es verdad de que nos importa la luna, pero nos importa la luna solamente porque esto permite que vengan testigos que declaren que vieron la luna y que por lo tanto se puede establecer el mes, el nuevo mes. En pocas palabras, ¿cómo funcionaba? Salía la luna, ¿ok? Se veía en sus primeros pedacitos. En ese momento, si había testigos que pudieran atestiguar eso, esos testigos acudían al Beit HaMikdash en Jerusalén. Acudían al Beit HaMikdash y llegaban con un panel de expertos que tenían toda una tabla en la que tenían todas las posibilidades y los interrogaban. Los interrogaban de una manera muy exhaustiva, les decían, a ver, ¿qué es lo que viste? ¿Viste la luna de esta manera? ¿La viste de esta manera? ¿La viste en este lado, en este otro lado? Y ellos, con mucho conocimiento de causa, verificaban que realmente los testigos fueran testigos reales y que hayan visto lo que dijeron haber visto. Si era verdad de que los testigos habían dicho la verdad, en ese momento el Beit Din, el juzgado, salían y declaraban el establecimiento del nuevo mes. Si no lo hacían, ¿sí? Si no lo hacían, simple y sencillamente decían, cerramos el juzgado, regresen mañana. El día de hoy está cerrado, hoy no hay cómo establecer el mes, venimos mañana, volvemos a abrir en la mañana, llegan los testigos, que lo digan, que lo acrediten y se considera que empieza el nuevo mes hasta aquí. Ojo, quiere decir que incluso que hubiera estado la luna afuera, incluso que lo hubieran visto, si no fueron suficientemente cuidadosos los testigos en su testimonio, no comenzaba el mes. Y no solamente eso, hubieron varios casos, en los que los sabios, por diferentes razones, eligieron cambiar lo que naturalmente hubiera sido el inicio del mes y decir, ¿sabes qué? Hoy ya no vamos a aceptar testigos, por ejemplo, ¿sí? Si era demasiado tarde. ¿Sí? Lo que se tenía que hacer en el Beit HaMikdash dependía de qué día era, si era nuevo mes o si era el mes anterior. Por lo tanto, en ocasiones decían, ¿sabes qué? Nosotros ya es demasiado tarde, que hagan lo que tienen que hacer en el Beit HaMikdash, que lo hagan pensando que no es el nuevo mes, y si llega alguien a partir de ahorita, ya no lo recibimos. Ahora, esto es muy interesante, porque regresemos un poquito al pensamiento previo. Imagínense que una persona llega con un griego y le dicen, los judíos no solamente están diciendo que el cuerpo es imperfecto y que depende del ser humano, te están diciendo el mundo, lo más observable, lo más natural, lo más cuantificable del universo, que puede ser un calendario fijo, te están diciendo también eso depende del ser humano. Y creo que es una lección importantísima que tenemos que recordar de nuestro judaísmo. A veces pensamos, por ejemplo, y yo creo erróneamente, que nos sentimos un tanto abrumados. Por ejemplo, la persona sale a caminar en la noche, obviamente no en la Ciudad de México, pero en algún otro lugar, y ve las estrellas y siente de repente una sensación como de estar abrumado, como que es demasiado grande, como que y uno, sabiendo lo que hoy en día dice la ciencia, dice, espérate un segundito, nosotros vivimos en un planeta, y ese planeta es solamente uno de tantos en un sistema solar, y cada una de esas estrellas es por sí misma por lo menos un sistema solar, porque puede ser que sean otras cosas más grandes todavía, y tenemos galaxias, y esas galaxias contienen decenas de miles o cientos de miles, o no sé, tal vez millones de otros sistemas solares, y hay decenas y millones, y uno dice, ¿qué soy? Soy demasiado pequeño, no soy nada y no soy nadie. Y creo que el judaísmo viene a decirte algo muy interesante aquí. Te dice, ¿ves todo eso? Es un gran reloj, ¿sí? Uno dice, todo el mundo fue creado para el ser humano. El mundo fue creado para ti.
Y aunque tú creas que es algo enorme, y aunque tú creas que es algo que nos rebasa y que de alguna manera uno siente esa sensación de ser chiquitito y ser insignificante, lo que viene a decir es para nada, de ninguna manera. Todo eso no es grandioso, tú eres grandioso. Todo eso te funciona, todo eso te sirve. Por lo tanto, tienes un privilegio muy grande y tienes una responsabilidad muy grande. El ser humano tiene esa condición de ser privilegiado y responsable de forma impensable. Y a veces nos equivocamos, pensamos que la lucha entre judaísmo y helenismo era de humanismo contra judaísmo. De ninguna manera. El judaísmo venía a dar un paso más allá del humanismo. Decía, estás limitando el humanismo, estás limitando la humanidad. La humanidad no es solamente eso. La humanidad no es solamente la persona que corre rápido en las Olimpiadas o el ser humano que piensa muy bien. Es mucho más que eso, es un ser espiritual. Es un ser que tiene la conexión con lo divino. Es un ser que tiene la conexión con lo trascendental en todos los aspectos. Y creo que es una división muy importante que no podemos dejar de pensar. De ninguna manera el judaísmo viene a limitar o a minimizar al ser humano, para nada. Viene a engrandecerlo. Viene a decir, es mucho más que eso. Es mucho más que solamente cuerpos perfectos, rápidos, porque finalmente no lo somos. Por lo menos no muchos de nosotros no lo somos. Entonces, creo que es gran parte de la propuesta. Y creo que es una propuesta tan importante que es un mensaje que no es un mensaje de Hanukkah, es un mensaje para todos los días del año. Es un mensaje que nos tiene que seguir cuando veamos una revista en el puesto de revistas y decir, eso no somos nosotros. Y no nosotros judíos o no judíos. Eso no somos nosotros seres humanos. ¿Qué somos esos? Perdón, no sé si cuando se escucha esta grabación, pero hubo un caso hace unos días en el que una reina de belleza recibió la corona equivocadamente y era de la otra. Y la gente habló y habló profundamente en la vergüenza que debió haber sentido la una y la otra. Yo pienso que es una vergüenza todo el concepto de una reina de belleza, en general. Pero pensemos que somos mucho más que eso. Podemos llegar mucho más lejos. No nos limitemos. Somos más grandes. Gracias.